previsto dando la palabra a Salvador Llobet. Si alguien me conoce a mí, no me gusta, si no tengo tiempo, meterme en determinados debates, porque intento ser riguroso y ahí hay temas que son complejos, ¿no? Si alguien... bueno, entonces voy a intentar ser muy rápido, porque venía a explicar el euro y lo que me interesa hablar es lo que está pasando hoy en el euro, no las alternativas, lo que hoy está pasando en el euro. Pero tengo que hablar del euro, ¿no? He visto aquí una tiza, no era mi intención. Voy a hacer aquí un dibujito y sobre eso voy a improvisar lo que yo tenía preparado aquí en ficha, ¿no? Porque tengo algunos datos. Entonces, yo comparto con Julio, él es historiador, juzgado y tal, yo no lo soy economista, pero Julio y yo compartimos una cosa. Yo estuve en el equipo dirigente de Julio, que creo que nos ayudó, a mí me ayudó y creo que Julio también, a mí, y es que tenemos una pasión por la historia, ¿no? Y aquí se citan muchos clásicos, faltaría más. Yo cito a uno que es Pierre Vilar, que decía, hay que pensar históricamente, ¿no? A veces aquí de Maastricht decíamos, joder, tuvimos razón, qué tal, no sé qué, qué cabronado nos hicieron y todo eso. No, pues eso es verdad. Y no hay que estar ni melancólico. A mí me produce melancolía, porque no se trata de que yo tuve razón y Julio tuvimos. El problema es que si tienes razón y no se aplica y llegamos a lo que hemos llegado, dices, joder, vaya putada, ¿no? Pero lo que dijimos, aparte de satisfacciones, la melancolía, es muy importante, porque desde mi punto de vista sigue siendo utilísimo para ahora. Y entonces a los compañeros que están en el libro de las 32 horas y otras opiniones, por ejemplo, yo he descubierto que en la revista de economía de aquella época, de papeles de economía, el segundo número, que era un análisis monográfico del libro de Delors, Julio se acordará de la competitividad y todo aquello, monográfico, yo ahí me lo he vuelto a releer, aquí he vuelto a mis viejos tiempos y a los archivos, y me he dado cuenta que hay una crítica estupenda del plan Delors que sirve para criticar la propuesta de Varoufakis, Holland y Galbraith, que están haciendo, porque no solo están los que dicen sabéis del euro, ahora Varoufakis, que se ha hecho fotos con todo el mundo, dice que hay que conservar la Unión Europea y proponen un plan expansivo a través de los bancos de inversiones, no saben, ¿no? Ramón y tal, y tiene cojones. Y yo digo, pues si yo criticamos lo del Varoufakis, que ahora es un debate fantástico, parece que es el gurú en aquella época, ¿no? En ese sentido. Pero también les hago la invitación, no a ustedes porque es difícil. Si están organizados dentro del partido, los partidos y tal, y en los archivos, pues lo pueden consultar, pero a Ramón, somos amigos y tal, y les vemos mucho, a todos los que han participado en el libro, a dirigentes políticos, les invito, porque yo he estado antes y los compañeros suelen dar mucha bibliografía, ¿no? Pues yo les estoy también una bibliografía difícilmente accesible para la gente de tal, pero para los economistas lo pueden conseguir. Que les invito, mi consejo es que hagan una relectura crítica de la conferencia del Partido Comunista de España y todos los papeles que elaboramos en aquella cosa. Como buen marxista les invito a los economistas a que hagan una relectura crítica, y yo la estoy haciendo, porque a lo mejor habrá cosas, pues pasan muchos años. Yo creo que lo esencial es fundamental, pero cuando desde el análisis de Maastricht a mis compañeros me dicen, ¿y tú qué piensas si salir o no salir, o si aquello y tal? Digo, estoy haciendo una lectura crítica y yo lo que estoy en condiciones de situar problemas encima de la mesa, ¿no? Y no significa esto nada, porque si ayer Julio dijo una cosa, dice, la inmediatez, ¿no? Que me encantó, y Ramón ha dicho, vamos los que estamos partidarios de salir del euro, vamos a organizar, vamos, y tal, hay que organizar todo el modelo de las sublimaciones, y hay que organizar políticamente, incluso los que piensan que hay que hacer un frente de los países del sur frente a los del norte, pues eso tiene cojones organizar eso, ¿no? No es fácil, no lo voy a hacer mañana, digo yo. Claro, que los economistas a veces y los políticos hacemos estas cosas, son fantásticas, pero aquí está cayendo una movida que dices, ¿y cuánto vamos a esperar a que se solucionen los problemas hasta que yo me pueda salir? Porque en estos momentos esto no lo aguanta nadie, ¿no? Esa también es una realidad, ¿no?
Y yo no tengo muchas soluciones para eso. El debate no es mi debate es el de hoy, en parte. Pero en la mesa anterior, el debate era si el sujeto político, si no sé qué, tal y cual. Entonces a mí lo que me interesa no es lo que yo les voy a decir del euro, les voy a explicar cómo estamos. Pero lo que me interesa es, oiga, organicen el sujeto político, porque aquí estamos en una situación muy jodida. Y no nos podemos permitir el tiempo de 6 años de discutiendo si organizamos a los países del sur contra los países del norte. Bueno, pues ahí está bien, no sé si me explico. ¿Me entienden ustedes? ¿No? Y los que dicen que no, que hay que ponerle parches al euro, que no sé qué, y tal y cual les preguntan cosas muy pintorescas. Oye, ¿y los parches cómo los vais a poner? ¿Y cuánto tiempo, no? Este es el debate, compañeros. Para mí no es interesante. Y si todos se utilizan, y ahora me dicen, joder, mañana por lo que sea, por el cabreo que le pasa a los países del sur, nos ponemos y nos salimos del euro, de puta madre, pues bien, yo me voy a poner a eso. Pero no es mi debate aquí, en ese momento para mí, es vuestro debate todo eso, claro. ¿Cuál es mi debate? Mi debate es, un poco historicista, es una pequeña historia muy rápida, y además, se lo digo aquí a Julio. Porque aparte del área de economía y de los grandes economistas que nos acompañaron, con Francisco Pedro Montes, Albarracín, me acuerdo muchos de ellos, Ladislao Martínez, etcétera, etcétera, ¿no? Fantástico, ¿no? Fue un equipo de bandera. Y el grupo de economistas en aquella época de comisiones obreras, fantástico, que nos ayudó en eso. Pasa que el equipo después fue laminado, en el sindicato. Entonces, eso fue. Entonces, Andrade, cuando habla de estas cosas, le pregunta a Julio, Andrade hace una investigación histórica y después tiene un diálogo con Julio y cada apartado de su biografía. En el tema de Maastricht y todo eso, Andrade ha estudiado el tío y ahí se fijó la posición y cita libro La Catarata, en la izquierda y tal, jornadas de debate del partido con una serie de gente sobre Maastricht. Y allí cita un artículo mío y cita otro artículo, pero allí había muchos más artículos. Allí estuvo un artículo magnífico de Pedro Montes Albarracín, Juan Francisco Martín Checo, Irene Echezarreta, Ladislao Martínez, Salvador Llobet, OAC, y también estuvo una ponencia de Nueva Izquierda, de Berga y toda esta gente. Y utiliza eso como material básico para decir, ahí estuvo el debate y lo que se discutió sobre Maastricht. Y es verdad lo que dice Andrade. Pero Julio Akita, en la respuesta, que le interroga después, Julio Akita dice una cosa que yo creo que, excepto Julio Akita y Salvador Llobet, porque Salvador Llobet me desactivaron en el 2004, y pues soy un prejubilado que reflexiono mucho y voy a algún debate y tal y cual. Y Salvador Llobet lo dice, porque los debates están con la opción más activa que yo, el PLO y el Maastricht y tal. Y es que el Partido Comunista y el debate de Maastricht no se fijó en Maastricht. Y eso es muy importante, porque explica muchas cosas. El Partido Comunista de España fijó la posición de Maastricht antes de Maastricht. Y cuando no teníamos ni puñetera idea que nos iban a meter Maastricht. Y ya ustedes dirán, ¿y este qué está diciendo? Y ahora lo que voy. Y eso Julio tuvo una visión, incluso comentarios con Julio. A mí Julio me sorprendió el comentario de que no estaba Maastricht, que Maastricht faltaban 4 años o 5. Y entonces Julio dice, oye, esto del acta única, no les sonará a ustedes de nada, pues ¿eso qué es? Y entonces les cuento rápidamente la película, ¿no? Entonces, Julio empieza con el acta única. Y yo me permito, porque como no voy a tener tiempo, intento explicar el debate de contenidos con las actitudes políticas. Porque no se puede separar el debate político que tuvimos en el partido de los contenidos y las actitudes políticas que los sujetos políticos del partido y de los sindicatos que participaron en el debate tuvieron. Porque todo lo que ha pasado después de Maastricht responde a los comportamientos y actitudes no de la mayoría de Izquierda Unida, sino de los que rompieron con Izquierda Unida, con los sindicatos y tal, desmovilizaron el movimiento sindical y han estado 24 años desde que se empieza a hablar de Maastricht, desmovilizando a la clase obrera con todo lo que nos cambió por el modelo neoliberal. Y eso es lo que hay que tenerlo en cuenta, porque ahora se sigue con los problemas y nos salimos y tal. ¿Y los sindicatos? Los dos secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras
Cuando yo vine ayer, vi en la prensa que el día anterior se habían reunido con el secretario general del PSOE y le habían dicho que chapó al pacto con Ciudadanos, Podemos y tal. ¿Pero qué coño es eso? Seguimos estando como hace, ¿no? Porque si no ha habido acuerdo, yo ahí matizaría cosas de Podemos, si no ha habido acuerdo en los debates del tripartito, que ha sido un poco psicodólico, el problema de fondo y las amenazas en el máster y el déficit público, ¿eh? Pues no es verdad. Cuando Podemos hacer una expansión de gasto del 90.000 millones, 90.000 millones, Podemos, ¿qué coño? 90.000 millones, aquí los problemas sociales. Y Sánchez me dice, hombre, yo he pactado con Rivera que eso funde, eso no puede ser, porque las certidumbres de Maastricht. Y mientras eso, el Montoro, que es un listo de cojones, no es tonto, el Montoro es el listo de cojones. El Montoro dice, ostras, hace una declaración diciendo, ostras, no me he dado cuenta, tengo el doble de déficit público. Y la prensa dice, ostras, ¿qué pasa? ¿Que hay más déficit público? Los de Podemos piden 69 millones que se funden el gasto público. Esto de este acuerdo ahí, que se basa en que además parece que había, no sé si se hablaba de para el acuerdo, pues hombre, lo que hay que pedir a Bruselas es Sánchez, de que nos dejen moderar la reducción del déficit público, y entramos en ese debate. Yo soy un economista serio, ¿eh? Mire, pues se puede hacer un programa que le va a la gente. Hombre, vamos a pedir a Bruselas que nos rebajen la reducción paulatina porque el ajuste sea más leve. Pero es que ni siquiera tienen la garantía que se lo van a conceder. Sobre qué le están diciendo ustedes a la gente. Porque si Bruselas nos dice que no, que vamos a tragarlo de Grecia. ¿Cómo afrontamos los debates para formación de gobierno? Entonces voy a la pista. Entonces, el acta única nació en 87, ¿no, Julio? Y entonces, ¿qué nació en 87? Yo creo que si digo eso, ustedes quedan al gráfico y dirán, joder, aunque tal, seguro que el gráfico se les queda grabado y a partir de ahí pensaremos todos. Mire, el acta única consiste en que en 87, esto aquí se dice, esto es la base de lo que está la construcción nueva europea, porque hasta el acta única, la Unión Europea era la construcción de políticas comunes, que se llamaba, que era, nos vamos a juntar, avanzamos, comenzamos con la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, empezar a juntarnos los europeos con políticas que nos pueden ser útiles conjuntamente, ¿no? Y yo que no estaba lo callado por aquí, pues porque lo citaría en muchas cosas, porque yo pasé con Cañada explicando estas cosas. Entonces, el acta única significa decir, no, porque el Tratado de la Unión Europea, de Roma, de la CE, son las políticas comunes. Al final, hasta se dio, mucho más tarde se metieron las políticas medioambientales, ¿no? Que nunca estuvieron al principio, por ejemplo. Entonces, políticas comunes. Y la agricultura es una gran política común de la Unión Europea esos años, que se lleva casi el 70% del presupuesto. Política de la Unión Europea que los estados tienen que acatar. Pero era una política relativamente útil, porque también daba ayuda a los agricultores. Claro que era una cohesión, porque los ricos recibían más ayudas, pero la explotación familiar subsistía también con las ayudas. Y el olivar Andalucía le hizo de puta madre todo lo que pasó. Entonces teníamos políticas comunes y de repente se cambia el chip de las políticas comunes que daban la idea que nos íbamos a hacer un proyecto para juntarnos, para hacer cosas útiles, a el acta única. El acta única dice, bueno, esto de las políticas comunes está bien, pero lo importante es construir un gran mercado. Y el gran mercado es eso, ¿no? España, Francia, no sé qué, los que se van adhiriendo, aquí cada país, cada vez se van engrandeciendo el mercado. Ya estamos en un mercado de muchos consumidores, 600 millones, que mejor estar todos juntos que separados, ¿no? Y construimos el mercado. Pero claro, allí la gente no son tontas, pero hacer una cosa así es una... Así, eso dicho así, no se puede decir. Para hacer eso, porque cualquier persona economista normal, si voy a construir un mercado único, cualquiera dirá, o sea, que lo desregulamos todo y que viva la pepa, ¿no? Y el grande se come el chico, ¿no? Entonces, cuando se aprobó Roma, se dijo, mercado más cohesión.
económica y social, que era el tipo de políticas que necesitaban para que los efectos perniciosos, no los beneficiosos, que algunos tenían, los efectos perniciosos de los choques productivos fueran tolerables, ¿no? Y entonces se definió la política de cohesión. ¿Y en qué consistía la política de cohesión? Sobre la base del mercado, subir una pared, eso sería la base del edificio, subir una pared por aquí y subir una pared por aquí, ir subiendo paredes sobre las que se iba sustentando el mercado. Y ahora voy, lástima del Manolo, lo que yo les decía a los campesinos, que también que son dotados de aceite de oliva, les explicaba eso a los campesinos. Por eso se me inventé este esquema, porque era muy fácil que los campesinos lo entendieran. Entonces les diría, mírense ustedes, un campesino que tiene en Galicia o en el País Vasco 5 vacas, será el promedio que tenía por explotación, de un campesino del otro lado de la frontera francés que tiene 25, las vacas del País Vasco, de la Cornisa Cantábrica, producían menos litros por vaca que el que tenían al otro lado, y el que al otro lado estaba en la Unión Europea, recibían ayudas, y encima el campesino de la Cornisa Cantábrica no estaba en una cooperativa y los franceses estaban en las cooperativas de puta madre. Si nos metemos en un mercado, ya estamos todos juntos y empezamos a trabajar así, ¿cuánto va a durar el que tiene 5 vacas? ¿No? Nos va a desaparecer, ¿no? Eso es evidente. ¿Qué hay que hacer para que el que tiene 5 vacas pueda evitar la competencia del que tiene más litros por leche, que tiene ayudas, que tiene cooperativas y vende más barato, que era el que hacía el francés? Pues para evitar eso, si nos metemos en el mercado, o no entramos o nos metemos con garantías. ¿Cuáles son garantías? 2. Que se me garantice un nivel de políticas de cohesión que me permitan que yo pueda, en el tiempo que me meto en el mercado, pasar de 5 vacas a tener cooperativas, tener no sé qué tal y cual. Y por lo tanto las ayudas permitían transformar las estructuras agrarias del campesino, ¿se entiende, no? Y a la vez, mientras voy haciendo eso, y puedo hacer una cooperativa y hablar con los otros y modificar mis estructuras productivas para poder vender igual que el francés y me voy al mercado libre, a la vez, porque eso cuesta también tiempo y dinero, pero tiempo, tengo una política monetaria autónoma que me permite que en lo que no me defiende la modificación de mis estructuras productivas al alza, lo compense con devaluaciones de la moneda y ganar competitividad. Está clarísimo, ¿no? Entonces se define la cohesión económica y social en este sentido. Pero ¿cuál es el problema? Y eso lo vio Julio, lo vimos nosotros. Decimos, anda la hostia, porque la unión política nunca avanzaba en la Unión Europea, avanzaban las cuestiones económicas. Cuando se definió la primera política del carbono económico, el carbono cero, algunos propusieron una defensa común, y la defensa común nunca se hizo, etc. Cuando se proponían cosas, en todo caso, las revoluciones políticas decían, bueno, sí, la construcción política aquí en la economía. Mientras había las políticas comunes, podía funcionar. Con el mercado, cuidado. Entonces se definió la política de mercado, de cohesión con mercado. Y entonces Julio dijo, bueno, pues esto existe cohesión. Esto puede ayudarnos a que aquí no nos vayamos al garete. Ese es el problema. Y entonces nosotros hicimos la conferencia del PC para resolver este dilema, señores. Ahí no hablábamos de Maastricht, no existía Maastricht. Porque el problema ya de la gravedad del problema no viene de Maastricht, viene de aquí, del defecto, de eso se hizo mal. Porque las políticas de cohesión eran raquíticas. Nunca existió una verdadera política de cohesión. Y entonces, el problema era pues destrucción de tejido productivo, etcétera, etcétera. Se entiende perfectamente el mercado. Ese era el modelo. Y en la conferencia del PC se construyó un modelo alternativo donde lo importante es que esto, y hay páginas detalladas de lo que significaba la cohesión: armonización fiscal, armonización social, presupuestos suficientes, XXXX. Está ahí. Y no solamente eso, sino cuidado con lo que hacemos aquí. Porque esto además, esta cohesión, que nunca existió, que sí está diseñada en la conferencia del PC, un modelo alternativo, tenía que ir acompañada de otra cosa. Y eso me lo creí, me lo sigo creyendo.
no he sido respetable, tenía que ir acompañada de una construcción política paralela. Y en la conferencia del PC no hicimos solo economía, hicimos política, y política exterior, y política de parlamento, federalismo federal, parlamento con competencias, etcétera, etcétera, presupuestos suficientes y tal. Construcción política, construcción económica, cohesión. Y esa fue la historia del PC. Porque en esta película lo increíble es que decimos, joder, aquí lo importante es lo que le pasa al campesino. Y aquí quiero hacer una pequeña advertencia o tal sobre el tema, como a veces utilizamos las políticas monetarias y el tipo de cambio. Y es que si este campesino tiene unas estructuras muy pequeñas, tiene 5 vacas, no tiene la cooperativa, el otro tiene más y tal y cual, yo con el tipo de cambio devalúo la peseta y me defiendo de la agresión de precios. Pero esto vale temporalmente, señor. Este señor no se puede pasar Navidad devaluando cada vez la peseta. Lo que este señor utiliza la peseta, la devalúa para que no lo destruyan. Pero tiene que construir una base productiva sólida, porque las devaluaciones, si no se cambia el tejido productivo, a la larga ¿qué se llama? No funciona. Y aquí está el follón también del mercado de Europa. Alemania no se mete, los franceses y los alemanes, que es una hostia, porque los alemanes tenían una cultura que no utilizaban nunca las devaluaciones, porque tenían una estructura productiva muy fuerte. Pensaban con un marco muy fuerte, con una productiva muy fuerte, neomercantilismo, exportación. Pero los italianos, los ingleses, franceses y tal, estábamos en este modelo. Preferíamos ganar, defenderlos con juegos a corto plazo, devaluando las monedas, una cultura de poca estabilidad. Y esto es un choque brutal. Entonces, nosotros nos viene Maastricht. Y cuando nos viene Maastricht, el modelo ya, decimos, se va al garete. Y miren, Maastricht es eso. Queda prohibido que el banco que va a gobernar todo eso pueda ser ni siquiera consultado por los gobiernos de cualquier país. El Banco Central es independiente. Si la señora Merkel no puede llamar a Draghi y decirle, oye, no sé qué, es independiente, señores, ¿verdad? Señora cuestión, el Banco Central no puede financiar al gobierno, a lo público, ¿no? Y ahí empieza todo el teclado. Bien, los efectos de todo eso acaban con el austericidio y todo eso. Y entonces, hoy nos encontramos con una situación de que mientras estamos discutiendo aquí si el euro, y vamos a salir o no vamos a salir, el euro en estos momentos, el área euro, está en la UBI, a punto de desaparecer y a punto de explotar. Y algunos dirá que dicen, este señor, pues ayer, vean los periódicos, Merkel contra Draghi, etc. El desastre que se ha hecho con todas estas historias ha sido tan grande que la economía está como estamos. Y entonces, el señor Draghi, desde el 2012, que es el gobernador del Banco de España, el señor Draghi ha dicho, esto se va al garete, porque él se comprometió en aquella declaración de salvar el euro. Y entonces Draghi, para salvar el euro en estos momentos, que desde hace 4 años está en la UBI, ha dicho, pues mira, me salto los estatutos del Banco Central, he llegado a la conclusión que esto no sirve para nada, y dice, pues lo que diga el Banco Central y tal y cual, se lo ha saltado la autoridad. Y Draghi en estos momentos le ha dicho, joder, yo tenía que controlar la inflación, pero si mi problema es que la inflación es cero, porque como la economía está destrozada, yo he nacido para controlar la inflación, pero si la inflación no existe. Y la preocupación ahora es que hay que activar la economía para que suba la inflación. Las deudas públicas de los estados. Y Draghi dice, el Banco Central me lo prohíbe, al carajo. Y el Banco Central, desde el 2012, está inyectando miles y decenas de millones de euros comprando bonos y deuda pública de los estados. Y sobre todo de Italia y de España, porque lo de Grecia es una milonga en comparación con si en España hay el follón, porque es el 2% del PIB comunitario. Los griegos, lo de la deuda estaba chupado, no era un problema de la deuda, había que dar un ejemplo a los griegos para que no hicieran políticas de izquierda. Ese era el debate, no se iban a pagar las deudas, y ya lo saben que no lo van a pagar.
Pero si Italia y España dicen, yo aquí me planto, aquí todo se va a parar. Entonces Draghi se ha saltado los estatutos del Banco Central. Y además Draghi les está diciendo a los bancos europeos, sois unos gitanos, todos lo he dado y habéis hundido la economía, claro, será por culpa mía. Y entonces ahora Draghi ha dicho, voy a directamente financiar los créditos a empresas privadas porque no me fío de los bancos. Y les ha dicho a los bancos, si no prestáis el dinero que os doy, a partir de ahora los depósitos de los bancos que están allí no os voy a pagar interés. Y si sois capaces de dar dinero a las empresas, hasta os voy a pagar dinero, pero un interés yo, no vosotros, banqueros. El gobierno alemán ha saltado por los aires. Y en 2014, señores, el gobierno alemán le dijo a la comisión, al Tribunal de Justicia, a la Corte Constitucional alemana, que impugnara al Banco Central Europeo. La Corte de Justicia alemana emitió un dictamen en 2014, en enero, diciendo que lo que estaba haciendo el Banco Central era ilegal, se saltaba los criterios de Maastricht y tal. Draghi apeló a la justicia, Tribunal de Justicia Europeo, y el Tribunal de Justicia Europeo, que ha visto que lo que está haciendo es un desastre, que Maastricht es un desastre, en la aplicación de la ley ha dicho, esto no me sirve para nada, y tiene razón Draghi. Y le ha dicho a la Corte Constitucional alemana, yo tengo razón porque estoy por encima de ti, y por lo tanto os la tragáis. Y por lo tanto, bien está Draghi que haya acabado con los artículos del Banco Central. Entonces, señores, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar esa política de Draghi? Porque eso no puede durar muchos meses, porque esto se va al garete. Entonces, señores, cuando se acabe el rollo esto del Draghi, aquí puede ser esto muy explosivo. No lo digo yo, lo dice Garicano, ese que fue el economista de Ciudadanos, que incluso está en un think tank de estos, que dice, joder, tenemos que hacer una cosa, mutualizar la deuda pública y le sacamos la mitad de la deuda a los demás, etc. Entonces, señores, estamos discutiendo cosas muy interesantes, que yo creo que son fantásticas, pero aquí el problema es que, ¿y si eso se va al garete ya? Ayer todo ha perdido. Eso está, el área euro está en una situación muy difícil. ¿Quién va a capitalizar esa crisis enorme sobre los inmigrantes, las fragmentaciones, el romper ya? Nadie hace caso ya a la Merkel sobre estas cosas. ¿Quién va a capitalizar eso? ¿Los fascistas de Alemania? ¿Los fascistas del gobierno húngaro? ¿Dónde está la izquierda que pueda en el momento este saltar y evitar este desastre, compañeros? Perdonad la extensión. Vamos, hasta la